prerrogativo únicamente del ser humano como individuo y no de un colectivo político. Es por ello que la Constitución determina que los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se base en hechos inexactos o que los cargos que se le hacen son infundados. O bien, si se faltase al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. El funcionario público, cualquier funcionario público, es un servidor pagado con nuestros impuestos y sometido a nuestras críticas y apreciaciones sin excepción ni límites, que no sea el respeto y la corrección, que no son sinónimos de contundencia, de dureza, ni mucho menos de claridad. Estamos demasiado acostumbrados a que alcaldes y presidentes reten a los medios de comunicación y a aceptar ese desafío, cuando el postulado correcto es que tanto unos como otros deben responder con prontitud y veracidad a las críticas, acusaciones o peticiones que la ciudadanía, que es a fin de cuentas la que tiene el poder soberano, les reclama. ¿Qué es eso de que un gobierno cuestione a la sociedad civil? ¿En qué principio político no totalitario está incluido? ¿Desde cuándo el administrador está en condiciones de cuestionar la soberanía del poder que radica en la ciudadanía? Ya está bien de tanto trato coloquial en el proceso electoral y cuando se llega al poder se blinden con esa coraza todopoderosa del señor presidente de Asturias. O se acaba eso o acabamos con los valores de la democracia. El funcionario público es un empleado del ciudadano, pagado por él y a su exclusivo servicio. Y si no se entiende y exige así, el dinosaurio de Montenegro seguirá ahí cada vez que despertemos, porque no hacemos mucho por evitarlo. La democracia desde la política es servicio público y no autoritarismo, desfachatez, prepotencia y mucho menos abuso. Debemos, por otra parte, ser capaces de ver más allá de la coyuntura actual. Esta agresión a la libertad de expresión, este abuso y esas amenazas no son nada nuevas ni deberían sorprendernos tanto. Hay toda una agenda regional generada en otros países que ya comienza a evidenciarse más claramente. Un país silenciado por años y que tristemente solemos olvidar, donde periodistas mueren en cárceles o de hambre cuando no son asesinados, es Cuba. Ya son más de 50 años de opresión contra la libertad de expresión y otras, lo que parece habernos inmunizado. El caso venezolano más reciente debería haber servido para aprender la lección de cómo un totalitario actúa. Comenzó cerrando Radio Caracas Televisión, dando explicaciones sin sentido y empleando artimañas jurídicas, y así ha continuado con otros medios, reprimiéndolos, persiguiendo a las personas o impidiéndoles trabajar, mientras él se permite con dinero público, al igual que ocurre aquí, una emisión nacional que termina siendo utilizada en su exclusivo beneficio y constituye la prédica política oficial. Hace tiempo que esas libertades se perdieron, se dejaron perder en aquel país. Daniel Ortega no ha querido ser menos, y además de la invasión, agresión y compra de ciertos medios, centenares de personas toman las rotondas públicas en apoyo al gobierno de turno, que no permite, y cada vez menos, que la libertad y la democracia sean los cimientos de un futuro próximo. ¿Por qué entonces dudar de que lo mismo se nos venga encima? ¿Qué nos diferencia de todos aquellos incrédulos que por acción u omisión dejaron que otros ocuparan sus espacios de libertad? Todo esto no es improvisado, no es casual, no es coyuntural. Esto es producto de una estrategia que terminará con el tiempo por hacernos perder todas las libertades, la de expresión, la primera. La buena noticia es que todavía no estamos mal, porque se avecinan tiempos peores. Vendrá la renovación de las frecuencias y la posible presión que ello puede generar, o la retirada de la publicidad oficial, algo que ya recuerdo ya se hizo en algún medio, o la ausencia de aplicación de la ley contra las centenares de emisoras ilegales de radio.
Esto únicamente es un botón de muestra y ha sido un ensayo, un pulso a la sociedad permisiva y paciente que somos y que no termina de dimensionar la gravedad del problema, que considera que las cosas pasan y se superan por sí mismas y que siempre vendrá alguien a salvarnos de este tipo de atropellos, ora Minungua, ora Sissi o cualquier caballero blanco de cuento de princesas, sin darnos cuenta que únicamente, solamente, exclusivamente el porvenir, la libertad, está en nuestras manos. Bueno, el tiempo corre. Ya vivimos por una advertencia de un congresista que aspiraba a presidente, un jueves negro que no terminó peor por azar, aunque falleció un destacado y recordado periodista. Este tipo de polarización, de amenaza, de insultos y de afrenta no conduce a nada que sirva para arreglar de verdad los problemas que padecemos. Se gasta, se desperdicia, diría yo, una grosera cantidad de dinero en propaganda, mientras apenas llega para seguridad, y no digamos para salud o educación. Dinero tirado en proclamas y panfletos retadores que terminan en la basura al final del día, generan polémica y confrontación y no resuelven los problemas reales del país. Lamentablemente, los funcionarios responsables han decidido que es mejor dar una batalla mediática cuando no hacer una guerra, que no les corresponde. Aún sin agredir, cosa que han hecho, no han pensado que un gasto en cualquier otro rubro hubiese sido mucho más productivo y eficiente. Este es, a fin de cuentas, el fondo del problema y el quehacer de la política. Por tanto, de esta forma, no solo se atenta contra la libertad de expresión, sino que se terminan gastando fondos públicos, los que ustedes y yo pagamos, para que seamos insultados, amenazados, vilipendiados y cuestionados. No creo que pueda haber mayor aberración ni situación más maquiavélica. Hoy murieron cerca de 20 personas y mañana serán otras tantas. En cambio, algunas decenas de millones se pierden en ese pozo mediático confrontativo que no termina rindiendo ningún fruto, al menos para los ciudadanos. De las crisis hay que extraer las oportunidades y es el momento propicio para poner las cosas en su sitio, en su justa dimensión. Recordar que todas las libertades individuales, incluida la de expresión, son un preciado bien que nadie, absolutamente nadie, puede limitar, pero cuyo ejercicio tampoco puede cuestionar, atentar o poner en peligro. Nos duelen los oídos de hablar del país que queremos y soñamos, de un mejor futuro, de la energía, tesón y creatividad del ciudadano guatemalteco, de las posibilidades de desarrollo y de un futuro mejor para nuestros hijos y para nosotros mismos. ¿Acaso creen que eso se hace solo? Sin unos medios de comunicación libres y unos ciudadanos que puedan y ejerzan su libertad de expresión, nada de lo anterior es posible. La libertad es la esencia de la convivencia en paz. Como ciudadanos responsables es el momento de exigir nuestras libertades y derechos fundamentales, y la de expresión está en ese grupo de cabeza. No se puede admitir, hay que decir, no se puede admitir atropellos, hay que decir las cosas de frente, claras, fuertes, contundentes, porque esa es la única forma de hacer valer este derecho, la libertad de expresión, mi libertad de expresión, nuestra libertad de expresión. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Quiero referirme, siguiendo la línea que ha comenzado Pedro, el día de ayer en el Diario de Centroamérica, el vocero de Cohesión Social, Edgar Rosales, escribió un pequeño editorial titulado Libertad de Difamación, refiriéndose textualmente a la camarilla guatemalteca de periodismo, que se ha inventado un foro acerca de las amenazas de la famosa libertad de expresión en Guatemala. Obviamente desde la perspectiva que este concepto es utilizado por los empresarios de la información. Según dice, a juzgar por los panelistas, usufructuarios de una libertad que en Guatemala solo funciona para los directores o propietarios de medios, se puede esperar una especie de festival donde el desgarrar de las vestiduras y los baños de agua benditas será la nota dominante.
sigue su editorial, pero en